que continuamos con la segunda parte del videíto de resortes a entropía. Y entonces continuamos con estos resortes. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de tener 3 resortes tenemos muchos de ellos, con un n muy grande? 100, 200, 1000, 10.000, 1.000.000. Entonces, ¿vamos a poder hacerlo? Sí. Resulta que si esta cosa es Hookeana, es decir, si es un oscilador armónico, lo vamos a poder hacer. Entonces, vamos a poder escribir las ecuaciones, pero, de nuevo, vamos a tener las interacciones, que hace que estas ecuaciones sean acopladas. Pero también sabemos que existe una transformación que me lleva de este sistema acoplado a uno desacoplado. Y ese es a través de los modos normales y las matrices de transformación que en Hauser se dan bastante formalmente y en otros libros solamente se menciona. Entonces, la segunda tarea es averigüe qué transformación es. Si ustedes tienen el Hauser, porque además se los pasé en PDF en el coso en el Classroom deben de tenerlo. Entonces, la parte importante es que no me importa cuántas tenga, si es una interacción de este estilo, yo puedo desacoplarlo y encontrar estas cosas para cada una de las amplitudes. Y podemos obtener las ecuaciones independientes y resolverlas. ¿Serán muy complicadas? No, porque son osciladores armónicos. Entonces deben de darme soluciones armónicas. Okay, pero aquí empieza el problema. ¿Qué va a pasar en el momento en que yo calcule esto si son 10 a la 23 partículas? Entonces tengo 10 a la 23 partículas por 2. Entonces tengo montones y montones de partículas. ¿Para cuántos tiempos? Obviamente, si ustedes han calculado cosas en la computadora, saben que uno calcula los tiempos típicos. Entonces van a ser al menos unos 20 o 100 puntos por cada oscilación, por cada de estas cosas. Entonces el número de datos que necesito para resolver esta ecuación para 10 a la 23 es impensable. Ahí alguien hizo la cuenta, que era escribir básicamente todos los numeritos a doble precisión en toda la materia del universo. Entonces es realmente muy, muy complicado. Entonces, obviamente que esto es obtener algo de manera analítica o al menos de manera sensata de este sistema, corre por tener un enfoque diferente que no sea resolver las ecuaciones de movimiento. Y esa es la tarea de la mecánica estadística. Entonces, fíjense bien, no me importa hacer la contabilidad de todas y cada una, pues son inmensas y las cantidades de información son enormes. Entonces, no me importa. 2. La mayoría de ellos ya habíamos platicado que se van a perder en el promediamiento. Y solamente los estados más simétricos son los que van a vivir. Y entonces, la manera de acercarse a estos problemas es a través de la mecánica estadística. Y ahorita yo voy a justificar un poco esto después, pero ahorita quiero que hagamos un poco de magia para entender qué hacemos. Entonces, por simplicidad, vamos a trabajar con el ensamble canónico, que es el típico y el que a todos los físicos teóricos nos gusta, que tiene una cosa muy bonita que se llama la función de partición. Esta función de partición, que depende de la temperatura, el volumen y el número de moles, es igual a la suma de E a la menos beta H. Y ahora, ojo, aquí tengo esta cosa. Tengo estos paréntesis abiertos sin nada al interior, tanto aquí como acá. Y esto lo que quiere decir es que es el número de estados disponibles al sistema. ¿Okay? Esto es lo que quiere decir. Y esa clase de cosas son importantes porque dejarlo así me permite que yo sume, integre o que hable de la manera que tenga que hablar sobre el número de estados que tengo disponibles. ¿Okay? Entonces, les recuerdo que T está en kelvins, no está en grados kelvins, se llaman kelvins. Y beta es 1 entre KT, donde K es la constante de Boltzmann, y es conocido como el factor de Boltzmann.
en muchos de los cálculos yo estoy usando siempre beta porque es lo que siempre sale, aunque al final, para hablar de las ecuaciones de estado, voy a pasar a la temperatura. Te recuerdo entonces que es la temperatura absoluta. Bien. Entonces, para nuestro problema ya hablé de que la notación es de los estados disponibles. Entonces ahora para la notación. ¿Okay? Entonces ya teníamos que tenemos un número muy grande de osciladores y esos osciladores los puedo separar. Y entonces cuando yo los puedo separar, entonces ya tengo las eigenfrecuencias en las cuales puede trabajar y entonces a cada eigenfrecuencia le va a tocar un hamiltoniano porque corresponde a cada uno de los modos de oscilación del sistema. Y entonces, ¿cómo vienen esas oscilaciones? Bueno, pues en principio las amplitudes pueden ser cualquiera, positiva o negativa, ¿ok? Y los momentos también. Ya sabemos que no puede haber momentos infinitos más que con una probabilidad muy, muy, muy pequeña. Y después veremos que eso a veces ocurre. ¿Okay? De hecho, las transiciones de fase, sea la que sea, siempre incluye que los estados disponibles al infinito crecen rápidamente. ¿Okay? Entonces, la parte importante es que esta cosa es válido para todas las partículas. Y entonces, si es válido para todas las partículas, entonces los valores que puede tomar la amplitud son números reales y el momentum también. Entonces puedo hacer la suma sobre todos los estados que se ha convertido ahora en una integral. Entonces sumo sobre todas las amplitudes y sobre todos los momentos. Aquí es donde la cosa se pone divertida. Y esta es la razón por la cual yo usualmente pido que mi salón tenga 3 pizarrones. Entonces pongo mi z, mi función de partición, y ahora escribo todas las integrales que necesito por e a la menos beta por el hamiltoniano completo. Y el hamiltoniano completo lo puedo escribir como la suma de cada uno de los hamiltonianos independientes. Y ahora, esto tiene 2n integrales. N para las amplitudes y n para los momentos. Entonces, pues las escribo. Voy escribiendo todas y cada una de ellas por e a la hamiltoniano que puedo escribir de manera independiente. Entonces, este depende de eta 1 y p1, este de 2 y eta 2, etc. ¿Ok? Aquí ya dejé de usar, aquí uso p eta i, aquí solamente p i, nada más para que sea más fácil la notación. El punto es que cuando yo escribo todo eso, noto que esta cosa solo depende de eta 1 y p1. Esta solo depende de eta 2 y p2, de p3 y hasta n. Entonces yo puedo escribir e a cada una de estas cosas como el producto de cada una de las exponenciales. Entonces voy a tener todas estas exponenciales. Y por supuesto, las integrales son independientes. Entonces puedo usar los teoremas correspondientes del cálculo vectorial de varias variables y entonces voy a poder integrar para esta función de P1 y eta 1, solo integrar sobre eta 1 y P1. Es decir, estoy sacando como factor común esa cosa y lo mismo para todos y cada una de las variables. De tal manera que al final voy a tener este tipo de integral, es decir, la integral sobre eta, la integral sobre p, de e a la menos beta por este hamiltoniano sencillito y carismático que es el de oscilador armónico. ¿Y cuántas de estos términos hay? Pues hay n, tantas como integrales yo tenía. ¿Okay? Entonces ahora solo tengo la integral de una sola partícula elevado a la n. Entonces ahora, ¿cómo hago esta integral? Pues esta integral es muy sencilla. ¿Por qué? Porque esta depende solamente de p y de eta. Entonces, antes de eso, yo voy ahorita, por razones de simplicidad, voy a reescribir esta z como la función de partición para una sola partícula. Entonces depende solo de una y depende de t y de b. ¿Okay? Esto es una notación que se usa con cierta frecuencia en libros como el Macquarie y el Patria.
Entonces, lo vamos a dejar así porque resulta relativamente sencillo y resultará más o menos sencillo cuando hablemos de los hamiltonianos de rotación y demás. Entonces ahora tenemos que la función de partición de n partículas es igual a la función de partición de una sola partícula elevado a la n. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que logramos separar los modos y desacoplarlos. ¿Okay? No se les olvide, desacoplamos. Y ojo, en la tarea voy a dar el hint de cómo se desacopla esa matriz que se llama tridiagonal. ¿Okay? Y ahora calculamos estas Z1 que son nada más que estas integrales. Por supuesto que es la integral de esta cosa igualito que acá. Y entonces ahora esto depende solo de P, esto depende solo de eta. Podemos separar de la misma manera y entonces me queda una integral sobre eta y otra integral sobre P, sobre el momento. Ah, pero de nuevo, ¿qué clase de cara tienen estas dos integrales? Las dos integrales son integrales gaussianas. Entonces, si son integrales gaussianas, ya me las sé. Entonces, la integral de menos infinito a infinito de esta integral gaussiana va a ser la raíz de pi entre alfa, donde alfa es el factor que viene aquí y está asociado con el inverso del ancho de la función. ¿Okay? Entonces, podemos hacerlo. Integramos los momentos, integramos esta cosa y, por supuesto, mi factorcito viene acá y reescribo esto de esta manera. 2mpi cuadrada, 2mpi por kb por t. ¿Okay? Y para las coordenadas hago exactamente lo mismo con la misma integral. ¿Okay? Entonces, saberse esta integral debe ser parte ya de su lenguaje usual. Y entonces reescribo la función de partición de una sola partícula y entonces me queda como esto. Y entonces, quitando las cosas, las raíces y demás, me queda que la función de partición de una sola partícula es 2pi kb por t entre omega. Y esto ahora uno dice, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, notamos que esta cosa depende de la temperatura, aquí está la temperatura. Depende de 1, está muy bien, porque solo depende de 1. Y el volumen, ¿dónde está el volumen? Y entonces esto tiene que ver con que esa omega es una frecuencia angular. Y la frecuencia angular va a estar asociada a una velocidad. Y esa es la velocidad en la cual se mueven las ondas dentro del sistema. ¿Okay? Entonces, si son ondas vibratorias, esas se mueven a cierta velocidad. No es nada raro. Por supuesto que esa velocidad va a depender de qué material estemos trabajando. ¿Okay? No es lo mismo tener unas masas grandototas y unos resortes chafitas a tener unos resortes muy rígidos. Entonces, esta velocidad va a depender de eso, pero es una propiedad del material y se mide fenomenológicamente. Entonces, el volumen para este sistema unidimensional tiene que ver con la longitud de onda de ese sistema. Esta ecuación de lambda nu igual a la velocidad del material es una fórmula que ustedes se deben de saber desde kindergarten. ¿Okay? Entonces, ahora despejo y entonces obtengo que el volumen queda en términos de la longitud, que está definida por esta C del material. Aquí me sale la C del material. Y entonces ahora sí ya tengo una función de partición que me dice que depende de T, del volumen y de una sola partícula. ¿Okay? Entonces, ¿queda claro? Entonces pasamos a la parte 3.